Es necesario el tema de estructurar. Y no solo en un sentido leve, sino que hay que estructurar en tres vertientes. Hay que estructurar el espacio y el tiempo, que son la esencia de la cuestión. Hay que estructurar el espacio doblemente, como espacio bidimensional que es, y como espacio tridimensional. Porque el espacio audiovisual es un espacio por definición ambiguo. No es ni del todo bidimensional, ni del todo tridimensional. Es un espacio virtual, pero es un espacio en definitiva. Y si hablamos de formas, las formas como tal ocupan un espacio, cuyos límites pueden ser todo lo ambiguos que quieras. En fin, no hay ninguna limitación. Pero las formas ocupan un espacio, y dos formas pueden ocupar el mismo espacio y todo lo que quieras, pero las formas tienen que estar en el espacio. Si no hay espacio, no hay forma. ¿O tiene que anular espacio por aquello del fuera de campo? Bueno, sí, obviamente el concepto de fuera de campo, por descontado también, claro. Cuando estamos moviendo la cámara y nos aparecen objetos fuera de los límites, es que nos estamos moviendo en un espacio en el cual no se acaba con los límites del escenario. Es un espacio tridimensional, pero al mismo tiempo es un espacio bidimensional, más plano. Las pantallas o monitores son planos y por lo tanto tienen una lógica bidimensional y una construcción bidimensional. Y cuesta a veces entender esta ambivalencia entre una cosa y la otra. No es que sea muy complicado, pero sí que son dos cosas diferentes. A nosotros, cuando situamos lo que antes decíamos la composición, cuando situamos un objeto, este nos queda en un lugar del espacio, ya sea en un lateral, en el medio, al lado, donde sea. Ocupa un lugar en el espacio bidimensional, que puede ser habitualmente un espacio activo. Una cosa no está todo el rato en el mismo sitio, puede estarlo, pero suele ser un espacio activo. A diferencia del espacio estático, el nuestro es un espacio con movimiento, un espacio activo. Esta bidimensionalidad tiene la estructura propia de un espacio bidimensional, que si es un espacio rectangular, habitualmente tiene una lógica de los cuatro lados que marca unas diagonales. Cuatro ángulos, unos ejes de simetría, vertical y horizontal, y unos laterales que nos marca unos ejes de tensión propios de un espacio rectangular, sea o no sea audiovisual. Un espacio rectangular tiene su propia lógica, su propia estructura, de una manera inherente. Jugando con los elementos que ponemos, obviamente, esta estructura la romperemos. La podemos utilizar activamente. Podemos poner las cosas donde queramos, no hay limitaciones. Pero es evidente que una cosa puesta en el centro de la pantalla difícilmente no será protagonista. Porque le pasan dos ejes de simetría, dos diagonales, y está en medio de la pantalla. Aunque esté en el centro de la pantalla, puede pasar desapercibida si el resto de las cosas chillan mucho. Pero difícilmente, y si nos fijamos en el diseño actual, las cosas que queremos que destaquen se sitúan en el centro de la pantalla. Aunque se pueden romper estos ejes propios de la estructura y crear otros centros de atención activos, y hablaríamos de estructuras más estáticas en el nivel audiovisual. Puede haber estructuras más estáticas que se mantengan más a lo largo del tiempo, o estructuras activas que van cambiando con el paso del tiempo. Pero estructuras, porque las cosas tienen una lógica.
Están donde están porque una lógica las ha llevado hasta donde están. Y además, abren una lógica para las que vendrán después. Esta construcción del espacio está unida a este sentido del tiempo. No se puede desvincular de él. Y cuando rompemos con esta estructura bidimensional y entramos en la estructura tridimensional, entonces ves que las cosas tienen una lógica en la profundidad. Hemos de tener presente lo que decíamos antes de que cuando leemos la imagen realista, la imagen narrativa, la imagen icónica, situamos los objetos y por nuestra experiencia visual los situamos donde los vemos. Y lo mismo hacemos en el audiovisual. Leemos el espacio y situamos los objetos. Pero cuando empiezan a aparecer formas volando, o formas que entran por aquí o entran por allá, que empiezan a poner en peligro esta lógica, esto hay que leerlo también. Y todo esto ha de tener un sentido. Y debemos tener presente que la manera inevitable que tenemos de leer la imagen, por muy abstracta que sea, por muy no realista que sea, es a partir de nuestra experiencia visual. Cuanto más pequeño está, más lejos, y cuanto más grande está, más cerca. Esto, si no hay otra cosa que rompa esta lógica, que también puede ser porque hay muchas variables, lo abierto, lo cerrado, lo grande, lo pequeño. Si no hay nada que tenga una entidad superior, un color que brille mucho delante o lo que sea, siguiendo esta lógica, siempre tenderemos a leer desde el punto de vista realista. No podemos evitarlo. Está en nuestra manera de ser, en nuestra experiencia vital, y eso es así. Esta sería la estructuración elemental a la que nosotros vamos, porque todo lo que vemos, el espacio, tenemos que leerlo, tenemos que entenderlo, hay que metérselo en la cabeza. Es un espacio abstracto, es un espacio intelectual que solo tiene una lectura porque no tiene una realidad física, que es esta ambivalencia que llamamos la realidad virtual del audiovisual. Es un espacio que no debe tener una lógica física, ni mucho menos, en el cual los objetos pueden hacer lo que sea, pero nosotros los tenemos que poder leer, los tenemos que entender, los tenemos que poder estructurar, y en este sentido es una visión del mundo que no tenían nuestros antepasados. Y entramos en el espacio en movimiento, en el espacio en el tiempo, que es la clave diferenciadora del diseño audiovisual. Sería esta creación de un espacio en el cual nosotros leeremos. Lo tenemos que leer, es inherente. Tenemos que leer el espacio. Hay que leerlo de una manera o de otra, pero el espacio hay que asumirlo, lo tenemos que ver. Porque si no, estas formas que tenemos aquí no tienen una ubicación. Por muy ambiguo que sean, por muy todo lo que tú quieras. Pero este espacio siempre lo leeremos. Encontraríamos lo mismo en el tiempo, en la estructura del tiempo. Porque si no tenemos un discurso narrativo, si no tenemos una trama, si no tenemos una historia, tenemos que construir el tiempo. Y el tiempo no lo construye la imagen. La imagen es muy débil construyendo el tiempo, porque no tiene sintaxis. Y es un problema. La imagen, cuando no es realista, el tiempo... Y aquí le quedaría un concepto que creo que es interesante, que es que la imagen es el espacio, es de la imagen, y en cambio el tiempo es del audio, del sonido. Son estas dos lógicas, digamos. Básicamente porque el sonido sí que tiene una lógica temporal, porque solo tiene sentido en el tiempo, y por sí mismo tiene una estructura temporal. Y en cambio el espacio, aunque el sonido incida en la construcción del espacio, y el espacio en la construcción del tiempo, pero básicamente
La imagen es... El espacio es de la imagen y el tiempo es del sonido. Y esto hace que la estructura temporal básicamente la marque el audio, ya sea en forma verbal o en forma musical o un efecto sonoro o todo a la vez. Pero si hay voz, esta se lleva el gato al agua. Esta es la que marca. Donde hay sonido, no hay otra manera de pasarle por delante. A la que hay una voz humana hablando, puedes poner música o lo que tú quieras, pero la estructura del tiempo la marca la voz, sin duda. Cuando estamos hablando de tiempo, el audio, por su propia lógica, crea una estructura temporal, crea unas frases musicales, lo que sea, pues crean un ritmo. Y esto es lo que hace que se produzca el tiempo y la imagen se tenga que sincronizar. Que también el concepto de sincronización es diferente en la narración o en la metáfora. Porque aquí habitualmente no hay una voz que habla y un señor o unos personajes que se mueven siguiendo esta voz. Y entonces, la construcción de la sincronía, para que avance el discurso, la sincronía es inevitable. Estamos en el audiovisual. No puede ir la imagen por un lado y la voz por el otro. Se tienen que encontrar. Tiene que haber puntos culminantes en los cuales tienen que encontrarse necesariamente. Puede ser más continuado o más esporádico, pero necesariamente aquella forma de la que estamos hablando, las que tenemos que entender como un origen del sonido que estamos escuchando, de una manera muy ambigua, nosotros vamos a leer el audiovisual como una confluencia de sentidos. Lo queremos leer así. Necesariamente queremos que sea, que aquello tenga sentido, unitario, que son dos cosas que habitualmente las hacen los profesionales aparte, pero el discurso final es un discurso en el cual confluyen dos sentidos y debemos interpretar aquello como una fuente única de sonido y de imagen.